arterioloesclerosis. Arterioloesclerosis. Ok. La arterioloesclerosis puede ser hialina o hiperplásica. Vamos a empezar a ver el primer tipo de arterioesclerosis, que es la ateroesclerosis. ¿Cuál es el significado clínico de la ateroesclerosis? Pues la ateroesclerosis, la lesión básica de la ateroesclerosis son las placas de ateroma o los ateromas. Esta es una enfermedad que tiene distribución mundial y, como ya les comenté, contribuye mucho a la mortalidad y morbilidad, sobre todo en los países desarrollados. Afecta sobre todo a las arterias elásticas y a las arterias musculares grandes y medianas, como la aorta es la arteria frecuentemente afectada, y también otras arterias musculares grandes y medianas, como las arterias del corazón, las arterias de los miembros inferiores, entre ellas la poplítea, las arterias mesentéricas y de otros sitios. Es una enfermedad que inicia en la infancia y se manifiesta en la edad adulta. Por los vasos que afecta, la ateroesclerosis repercute sobre todo a nivel del corazón, a nivel del cerebro, ya que en el cerebro arterias frecuentemente afectadas son las del polígono de Willis. Afecta también los riñones, porque esta enfermedad tiene repercusión sobre todo a nivel de arterias renales y provoca isquemia crónica y participa junto con la arterioloesclerosis en lo que se conoce con el nombre de nefropatía renal por arteriosclerosis, y generalmente está asociada a hipertensión, o cuando está asociada a hipertensión arterial, pues ocasiona un daño renal muy importante. También afecta a las extremidades inferiores, ya que las arterias de las extremidades inferiores, entre ellas principalmente la poplítea, sufren de este proceso patológico. Y también, como afecta a arterias mesentéricas, repercute sobre todo a nivel de intestino delgado. Bueno, esta es una fotografía que viene en el Robbins, en donde se representa lo que es una placa de ateroma. Entonces, en esta fotografía ustedes pueden ver aquí en la superficie la capa de células endoteliales. Por lo que ustedes se pueden dar cuenta, la localización de las placas de ateroma es en la subíntima, es decir, está en la capa íntima de las arterias, pero por debajo de las células endoteliales y por arriba de las fibras elásticas. Esta es lo que representa las fibras elásticas, y por abajo las células alargaditas es la capa muscular, que está formada por fibras de músculo liso. Entonces, vean ustedes, la placa de ateroma tiene un centro en el necrótico, en el que se acumulan muchos lípidos representados por este material de color amarillo. También los lípidos se acumulan en forma de cristales, que son estos amarillos, que corresponden a depósitos de cristales de colesterol. Estas células que están aquí, que tienen sus núcleos arriñonados, son macrófagos que fagocitan estos lípidos. Entonces, macrófagos con lípidos, y las células restantes son estas, que corresponden a linfocitos T. Principalmente son, linfocitos que son de tipo linfocitos T. Bueno,
Entonces, dentro del proceso de la formación de las placas de ateroma, como ustedes se van a dar cuenta, llega un momento o en una fase en la formación liso de la capa media, emigran hacia la subíntima y se pueden transformar en células que adquieren características de fibroblastos. Entonces, conservan algunas de las características de músculo liso y se transforman en fibroblastos que tienen capacidad de sintetizar fibras de colágeno y por esta razón, pues en la placa de ateroma, en una fase más avanzada, se fibrosa, ¿sí? Las mismas fibras de músculo liso pueden incluso adquirir capacidad fagocitaria. Bueno, así es como se ven los vasos sanguíneos, en este caso las arteriolas con placas de ateroma. Estas son cortes transversales de arteriolas afectadas por aterosclerosis. Vean cómo un dato macroscópico importante de la placa de ateroma es que tienen localización excéntrica. Vean, estas placas de ateroma ya se pueden ustedes explicar por qué pueden ocasionar isquemia del tejido que irrigan. ¿Por qué razón? Porque reducen la luz del vaso. Esta sería la luz inicial del vaso y vean cómo con las placas de ateroma la luz del vaso está reducida prácticamente al 50% o menos del 50%. En esta otra fotografía podemos ver también cortes histológicos de una placa de ateroma y vean ustedes cómo se ve la placa de ateroma, la luz del vaso. Observen cómo tiene localización excéntrica dentro de la luz del vaso y vean aquí la placa de ateroma, el centro claro es en donde se acumulan los lípidos. Si esta placa de ateroma la tinción de Masson, pues se va a hacer más aparente el depósito de fibras de colágeno dentro de la placa de ateroma. Son estas áreas de color azul. La L indica la luz del vaso y aquí vean ustedes es la capa íntima del vaso. Esta es la capa muscular y esta es la adventicia. Vean en el lado de donde está la placa de ateroma, podemos ver cómo la capa íntima es la que muestra la capa de ateroma, pero observen cómo en el sitio donde está la placa de ateroma, esta provoca o produce compresión de la capa muscular, que es la capa media de la arteriola, y esto explica el por qué esa compresión va provocando paulatinamente isquemia de esta capa y esta capa se va adelgazando y esto puede evolucionar a la formación de aneurismas. Estos aneurismas por aterosclerosis son más frecuentes en la aorta. Esta es una tinción de fibras elásticas, es una fotografía que está un poco fuera de foco. Observen cómo la tinción de fibras elásticas tiñe la capa que divide a la íntima de la media de color negro, porque pues ahí hay fibras elásticas y esta tinción las tiñe de negro. Vean cómo la placa de ateroma por compresión destruye las fibras elásticas y de esta forma comprime más la capa media y esto es lo que va provocando el debilitamiento de la pared de estos vasos que se pueden
pueden dar lugar a la formación de aneurismas. Bueno, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de aterosclerosis? La aorta abdominal, las arterias coronarias, las popliteas, la carótida interna y los vasos del polígono de Willis. Esto es muy importante que lo recuerden, ya que el sitio más frecuente de aneurismas es la aorta abdominal y la causa más frecuente es la aterosclerosis, como lo van a ver ustedes cuando vean el tema de aneurismas. Otro lugar frecuente son las arterias coronarias y la aterosclerosis está muy ligada a la cardiopatía isquémica, crónica, al infarto agudo del miocardio y todas las manifestaciones de cardiopatía isquémica. La aterosclerosis también está ligada a la isquemia y necrosis que se puede presentar en las extremidades inferiores, desde la piel hasta los tejidos blandos. Esto se observa más frecuentemente en pacientes diabéticos, ya que son los que padecen los grados más severos de aterosclerosis, y por eso la aterosclerosis puede ser causa de lo que se conoce con el nombre del pie diabético, ya que se observa sobre todo en los diabéticos, que es la presentación de necrosis de la piel y tejidos blandos de las extremidades inferiores, que puede dar lugar incluso a la amputación de una extremidad. En la carótida interna se pueden formar placas de ateroma que pueden dar lugar a formación de trombos que al desprenderse dan lugar a émbolos que obstruyen la luz de las arterias cerebrales y pueden dar lugar a infartos cerebrales, que en este caso son de origen embólico. La aterosclerosis también puede afectar directamente los vasos del polígono de Willis y de esta manera puede ocasionar infartos trombóticos del polígono de Willis. Es decir, al obstruirse los vasos que se originan en el polígono de Willis por un trombo originado en una placa de ateroma, pues también se puede presentar un trombo, pero en este caso el trombo va a ser de origen, el infarto que se ocasiona va a ser de origen trombótico y no de origen embólico, como en el caso de la aterosclerosis de la arteria coronaria interna. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores de la aterosclerosis? Son los constitucionales, es decir, los no modificables, y los modificables. Aquí les presento a ustedes cuáles son todos los primeros y cuáles son los segundos. Bueno, entonces, en la formación de las placas de ateroma se maneja una hipótesis que es la hipótesis de la respuesta a la lesión. ¿Cuál es el blanco de la lesión? Pues la célula endotelial. La célula endotelial sufre una lesión crónica que puede ser por varias causas, entre ellas hipertensión arterial, hiperlipidemia severa, tal vez una infección viral, etcétera, etcétera. Hay múltiples causas que pueden ocasionar disfunción endotelial. La disfunción endotelial ocasiona el paso de lipoproteínas a través de las células endoteliales. Esta disfunción endotelial trae como consecuencia también que se liberan diferentes factores que ocasionan aumento de la adhesión de células en la superficie endotelial, migración de células a través de las células endoteliales y la transformación de monocitos en la subíntima hacia macrófagos. Esto trae como consecuencia también liberación de, más bien activación
de la cascada de la trombogénesis, pues, y de activación plaquetaria. Esto trae como consecuencia también liberación de factores, entre ellos factores de migración y de migración de células de músculo liso. Estas células de músculo liso también proliferan y se pueden transformar, como ya les comenté, en fibroblastos, que son los que traen como consecuencia que las placas de ateroma se fibrosen, porque en ellas se depositan fibras de colágeno elásticas y también mucopolisacáridos que son de depósito extracelular. En las placas de ateroma, por la insulación de lipoproteínas, pues hay acúmulo de lípidos. Bueno, esto es el resumen de lo que ya comentamos, que ya me lo voy a saltar porque ya debió de haberles quedado muy claro. Pues ya comentamos que en la formación de las placas de ateroma participan citocinas liberadas tanto por células endoteliales como por macrófagos, como también por los linfocitos T, que interactúan entre sí y dan lugar a todos estos eventos que se presentan para la formación de la placa de ateroma. Bueno, la placa de ateroma ya dijimos que puede tener una fase inicial que sucede sobre todo en la infancia, en donde se ha comprobado en autopsias que puede haber acúmulo de macrófagos espumosos aislados en la subíntima. Posteriormente, esta lesión puede evolucionar a lesión de tipo 2, la que ya es visible, que es la estría grasa, que se presenta porque hay acumulación de mayor cantidad de lípidos intracelulares. Y esto puede evolucionar hacia la lesión de tipo 3, que es la intermedia, que es una mezcla de lesión tipo 2 con acúmulos pequeños de lípidos extracelulares. Es decir, en la tipo 3 hay acúmulo de lípidos intracelulares, principalmente en macrófagos, y acúmulo de pequeños lípidos extracelulares. La lesión tipo 4 es la placa de ateroma, tal y como la conocemos, en la que participan los cambios anteriores que ya dijimos y acúmulos grandes, es decir, no pequeños, de lípidos extracelulares. La lesión tipo 5 es la placa de ateroma más avanzada en la que ya hay fibrosis y es la que se conoce como fibroateroma. Y la lesión tipo 6 es la placa de ateroma complicada. Bueno, no sé si todavía me están escuchando. Claro que sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Sí, todavía. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, esta es una fotografía macroscópica de las estrías lipídicas. Recuerden ustedes que es la lesión tipo 2. Aquí ya se ven las placas de ateroma bien desarrolladas, que es la lesión tipo 4. Y en el lado derecho son las lesiones tipo 5, perdón, sí, tipo 5, que son las placas de ateroma complicadas. Están ulceradas y con trombos hacia la luz. Bueno, ¿cuál es ahora ya creo que les puede quedar más claro revisando lo anterior? Bueno, me voy a regresar a la fotografía anterior. Si ven ustedes, estas dos fotografías son de la aorta abdominal, que es la parte de la aorta donde frecuentemente se observan las placas de ateroma.
Es decir, la aorta en estas fotografías está abierta longitudinalmente y previamente, pues es de un caso de autopsia en el que la aorta se aplanó para poder ver toda la superficie. Entonces ya es una aorta ya previamente fijada. Entonces del lado izquierdo, vean las placas de ateroma ya bien desarrolladas, pero vean en este sitio la placa de ateroma ya está ulcerada. Entonces esta ya es una placa de ateroma complicada porque está ulcerada, pero es una placa de ateroma pequeña. Aquí vean ustedes cómo es una placa de ateroma que está rota y ulcerada, ¿sí? Entonces, del lado derecho ya están más ulceradas las placas de ateroma y en ese sitio donde están ulceradas se pueden formar trombos. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que al exponerse la colágena endotelial se activa la cascada de la coagulación y se favorece la formación de trombos en los sitios donde están las placas de ateroma. Entonces, imagínense ustedes que en este sitio se formara un trombo que crece y crece y crece, pues ese trombo nunca va, en el caso de la aorta, nunca va a ocluir la luz, pero los pedazos de trombo pueden desprenderse, viajar hacia la luz de las ilíacas, ocluir ilíacas o ocluir la luz de las arterias que se originan de las ilíacas y provocar fenómenos isquémicos, en este caso por émbolos en las extremidades inferiores. Pero esto mismo se puede formar a nivel de las popliteas y en ese sitio se pueden formar trombos que ocluyen la luz del vaso y provocar fenómenos isquémicos. Pero además, recuerden que estas placas de ateroma debilitan la pared del vaso y esto va provocando dilatación de la pared del vaso con formación de aneurismas. Entonces, estos aneurismas pueden llegar a ser muy grandes y en esos aneurismas hay cambio de la velocidad del flujo sanguíneo y en ese sitio también se pueden formar trombos muy grandes. Entonces, ya con toda esta explicación pueden entender que el significado clínico de la aterosclerosis es muy importante porque esta puede dar lugar a una forma grave de cardiopatía isquémica, que es el infarto del miocardio. Puede dar lugar a infarto cerebral si es por formación de un trombo en la carótida interna, pues va a ser un infarto cerebral masivo que indiscutiblemente pues va a provocar la muerte del paciente. Pero si es de pedacitos de trombo localizados en la carótida interna, estos émbolos viajan hacia los vasos y van a dar lugar a infartos cerebrales de origen embólico. Pero si se ocluye por un trombo originado en placa de ateroma de una de las arterias cerebrales, pues va a dar lugar a un trombo cerebral de origen trombótico y macroscópicamente son diferentes y dan diferentes cuadros clínicos. Los infartos cerebrales de origen trombótico son pálidos y los infartos cerebrales de origen embólico son hemorrágicos. Bueno, entonces pueden dar lugar a aneurismas aórticos, a gangrena de las piernas, a oclusión mesentérica, lo que da lugar a la enteritis isquémica aguda, que es una complicación muy grave. Puede dar lugar a muerte súbita cardíaca porque la aterosclerosis, aunque no se manifieste clínicamente a nivel cardíaco, en estados en los que
el organismo requiere de más aporte sanguíneo al corazón, el corazón ante isquemia puede sufrir arritmias, y una arritmia grave que puede dar lugar a muerte súbita cardíaca. Puede dar lugar a la enfermedad cardíaca isquémica crónica, que la van ustedes a ver o ya la vieron con la doctora Marelli, y a la encefalopatía isquémica crónica por oclusión paulatina de los vasos arteriales a nivel cerebral. Bueno, aquí están representadas algunas de las complicaciones: el infarto agudo del miocardio, infarto cerebral, en este caso es un infarto hemorrágico que pudo haber sido ocasionado por trombo a nivel de la carótida interna. La gangrena de las extremidades, que se observa más frecuentemente en los pacientes diabéticos, y aneurisma aórtico, que se localiza más frecuentemente en la aorta abdominal, ya que ahí es donde se ven los grados más severos de aterosclerosis. Aquí está representada la evolución de las placas de ateroma y las complicaciones, que son estas. Las placas de ateroma pueden sufrir trombosis, pueden sufrir ruptura, hemorragia, debilitamiento de la pared con formación de aneurismas y calcificaciones. Bueno, aquí están otra vez las complicaciones de la placa de ateroma para que les queden bien claras. Y el siguiente tipo de arterioesclerosis es la calcificación de la media de las arterias. Aquí ya revisamos la aterosclerosis. Ahora vamos a ver la calcificación de la media de las arterias, que también se conoce con el nombre de enfermedad de Monkever o calcificación de la media de Monkever. Entonces, la calcificación de la media de las arterias afectan sobre todo arterias pequeñas y medianas, y esta calcificación se observa en la capa media de las arterias y no compromete el calibre de la luz del vaso, es decir, la luz del vaso no se reduce a consecuencia de la calcificación de la media de las arterias. Por lo tanto, no tiene significado clínico, es decir, no provoca isquemia ni otras complicaciones. Es importante que ustedes la conozcan porque radiológicamente pueden ustedes observar esta calcificación, sobre todo cuando más se observa es en los estudios radiológicos del área genital, porque se ve sobre todo a nivel del miometrio en el útero, se observa a nivel de genitales masculinos y también en las mamografías, en la... Bueno. ¿Qué tal? Sí. Está cerrado. Ya está cerrado. Sí, es ahorita por la contingencia, está cerrado. Se cierra a las 6. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ok, disculpen. Entonces es importante que conozcan este tipo de arterioesclerosis porque radiológicamente se puede observar y no tiene significado clínico. La que sí tiene significado clínico es la arterioesclerosis. En la arterioesclerosis, como su nombre lo dice, se afectan solamente arteriolas. Y el engrosamiento de las paredes de las arterias pequeñas es debido a proliferación celular, como la que se observa aquí, en donde se prolifera
la capa media de las arteriolas y se presenta un engrosamiento en forma de capas de cebolla que reducen mucho la luz del vaso. Esto se observa sobre todo en casos graves de hipertensión, es decir, en hipertensión muy severa. Ese engrosamiento en las arteriolas puede ser por depósito de material hialino en la pared de la arteriola, como se observa en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes diabéticos o en pacientes con edad avanzada. Y aquí les muestro a ustedes cortes histológicos de casos de esclerosis de la media de Monkeberg. Esta es en miometrio. Frecuentemente la vemos los patólogos y en tejido mamario. Entonces vean ustedes cómo la luz del vaso está conservada y la calcificación es concéntrica, es decir, en toda la pared del vaso, no como en la aterosclerosis, que recuerdan ustedes que es excéntrica. Aquí ven ustedes en el tejido mamario, pues lo mismo. En el caso de la arteriolosclerosis, pues ya comenté que se observa más frecuentemente en diabéticos y en hipertensos, pero también en pacientes de edad avanzada. Y aquí está, del lado izquierdo es el ejemplo de un corte histológico de un caso de arteriolosclerosis hialina. Del lado derecho es una tinción de fibras elásticas, donde pueden ustedes ver la disposición concéntrica como en forma de cebolla en la pared del vaso, en un caso grave que estrecha mucho la luz del vaso, en hipertensión maligna. Se dice así, hipertensión maligna, cuando hay grados severos de hipertensión. Y aquí en la fotografía del lado izquierdo podemos ver una arteriola normal con la luz conservada. En la parte media, arteriolosclerosis hiperplásica, y en el lado derecho, arteriolosclerosis hialina. Aquí es un ejemplo que les pongo de una biopsia renal en donde me mandaron el caso por una enfermedad glomerular, pero el paciente tenía muchos cambios de arterioloesclerosis hiperplásica. Vean ustedes aquí la disposición en telas de cebolla de este vaso que ocluye casi completamente la luz. Este es un túbulo renal, otro túbulo renal. Y aquí nuevamente ejemplos de arteriolosclerosis hiperplásica con hematoxina y eosina, y aquí con tinción de Masson. Nuevamente un corte histológico de arteriolosclerosis hiperplásica. Es un caso de un paciente con hipertensión arterial y con arterioloesclerosis hiperplásica. Vean ustedes, recuerden que esta se llama hiperplásica porque hay hiperplasia de las fibras musculares que proliferan en forma concéntrica y reducen mucho la luz del vaso. Bueno, pues este es el fin de la presentación. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora. Sí. Sí. La siguiente clase, que va a ser el próximo miércoles, vamos a ver el tema de vasculitis y voy a tratar de darles otro tema más para compensar el miércoles pasado que no les di clase, y probablemente me voy a estar, les voy a estar dando en general 2 temas por clase, ¿ok? Ok, no hay problema. Pero Se yo tengo nos una va a duda. aventar. Ah, bueno, tú primero. Ajá. No sé si leyó mi correo, pero le comenté que varios compañeros no pueden tener la clase a las 5:30 porque tienen clase de 4 a 6. Ok, bueno, entonces
pudiéramos tener la clase los miércoles de 6 a 7. De 6 hasta donde terminemos, ¿ok? Ah, ok, creo que así sí podemos, todos. ¿Ok? De todas maneras, por favor, me confirmas a mi correo. Me traté de meter por mi correo de la UABC, pero no sé por qué está todo el correo y el Blackboard, lo tengo todo, no me tienen anexado el grupo, tampoco la doctora Marelli, y nos prometieron que ya al principio de las clases ya todo iba a estar bien, pero pues ya veo que no. Entonces seguiremos batallando, ¿ok? Doctora. ¿Sí? Ahorita que comentó lo de las 7 hasta que podamos. Lo que pasa es que también tenemos clase a partir de las 8:30 por lo regular. ¿A las 8:30 de la noche? Sí, tenemos una clase con el doctor de Farma y a esa hora inicia. Ok, bueno, pues yo voy a tratar de terminar mucho antes. Es decir, generalmente yo considero que ustedes ya estudiaron y lo que yo pretendo darles más bien es para que ustedes tengan más claros sus conocimientos y para que aprovechen en hacerme las preguntas necesarias. Entonces, pues me gustaría que vieran así los temas que les estoy dando para nada más